Muy bien, vamos a explicar la práctica de corriente continua. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar dos resistencias y medir su valor óhmico, medir el valor de la resistencia que tiene cada una de ellas. Esta, la primera que he seleccionado, tiene un valor, tal y como indica el polímetro, tiene un valor de 988 ohmios. R1 serán 987 ohmios. Y la otra resistencia, medimos su valor resistivo, es de 435 ohmios. R2, la segunda, 435 ohmios. La primera parte de la práctica consiste en montar un circuito en el que están las dos resistencias en serie con una batería de 5 voltios aproximadamente. Entonces la vamos a conectar en serie con dicha batería. De esta manera, utilizando la placa protoboard. La placa protoboard, para que se entienda su funcionamiento, estas filas de aquí, verticales, están conectadas entre sí por la parte de atrás mediante una placa metálica. Y estas otras filas horizontales están unidas entre sí por la parte de atrás mediante una placa metálica. De modo que en un circuito como el que he hecho, la corriente circularía desde la batería, que la he sintonizado previamente a 5 voltios, desde la batería, mediante estos cables, por la resistencia 1 y a continuación por la resistencia 2 y volvería otra vez a la batería. Esto es un circuito en serie, que es el primer tipo de circuito que hay que resolver según se indica en el guión de la práctica. Bien, lo primero que vamos a calcular teóricamente es qué valor tendrá la intensidad que está circulando por ahí. Para eso, lo primero es determinar el voltaje de la forma más exacta posible. Empleamos el polímetro, lo colocamos en la zona de voltaje de continua. Vemos que el valor de voltaje es de 5,03 voltios. De manera que la intensidad que circulará por este circuito será el valor del voltaje dividido la resistencia equivalente de este circuito. Como es un circuito en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de las dos resistencias. Es decir, 5,03 dividido 1422. Y el resultado que me da es de 0,0035 amperios, o lo que es lo mismo, 3,5 miliamperios. Lo vamos a comprobar. Para medir la intensidad que pasa por el circuito, primero seleccionamos la posición de medida de corrientes en continua y levantamos una de las patas de la resistencia. Mordemos ahí con el cable y la otra pata del polímetro debería clavarla en el punto donde estaba conectada la resistencia. Para eso me ayudo de un alambre, lo coloco ahí y con la ayuda del cocodrilo muerdo en ese alambre. ¿Qué vemos en el polímetro? El valor que indica, cuando pone un 1 a la izquierda, lo que quiere decir es que está fuera de la escala que puede medir el polímetro. Ahora mismo he seleccionado una escala de hasta 2 miliamperios. Como yo estoy esperando un valor más alto, de 3,5 miliamperios, lo que tengo que hacer es cambiar a la siguiente escala. Y ahora sí tengo la lectura efectivamente de 3,5 miliamperios. De manera que el valor experimental de la intensidad que pasa por ese circuito es de 3,5 miliamperios. Coincide con el valor teórico que he obtenido
con la ley de Ohm. El siguiente parámetro que tengo que medir es la caída de potencial en cada una de las resistencias. Para ello, coloco el polímetro para medir voltajes en continua y la medida de voltajes se hace conectando los terminales del cocodrilo en los extremos de cada resistencia. Esta es la resistencia 1, la de 987 ohmios, y el valor experimental que estoy midiendo es de 3,49 voltios. Análogamente, para la resistencia 2, coloco los cocodrilos en los extremos de la resistencia y tengo un valor experimental de 1,53 voltios. De manera que la suma me da un valor de 5,02 voltios, prácticamente el mismo que he obtenido para el valor de la batería. Para terminar, lo que nos falta es comprobar qué valor teórico esperaría para el voltaje en la resistencia 1 y en la resistencia 2. El valor teórico lo calculo simplemente multiplicando la intensidad por el valor de la resistencia. Y el valor que se espera es de 3,45 voltios. Y en el caso de la resistencia 2, por 435, el valor esperado es de 1,53 voltios. En ambos casos vemos que es prácticamente, en este caso exactamente el mismo y en este otro muy próximo, prácticamente el mismo que el que hemos obtenido experimentalmente.